Imagine una tierra donde la grandeza de la naturaleza se funde con la riqueza de las culturas antiguas en un espectáculo deslumbrante. Bienvenido a Colombia, un verdadero paraíso en la tierra. Aquí, la fuerza bruta de las cordilleras andinas contrasta con las aguas cristalinas del Mar Caribe. Esta hipnotizante dualidad de paisajes sobrecogedores revela solo uno de los innumerables tesoros que encierra esta nación. Al adentrarnos en sus selvas tropicales, nos espera un mundo de maravillas vivas, desde aves de plumaje resplandeciente hasta imponentes felinos que representan la naturaleza indómita de las selvas colombianas. Pero la verdadera fuerza de este país reside en su gente, herederos de culturas ancestrales que han sabido moldear la tierra con manos sabiamente respetuosas. En Colombia, las costumbres tradicionales se mezclan armoniosamente con los vibrantes centros urbanos para formar una mezcla única de colores vivos, ritmos atractivos y sabores únicos. Acompáñenos en esta aventura por los confines más espectaculares y sorprendentes de Colombia. Una nación donde los encantos naturales y las riquezas humanas se funden en un espectáculo único. Su viaje por este paraíso comienza ahora. En la inmensidad del Amazonas colombiano, un mundo vivo y palpitante aguarda a quienes se atreven a explorarlo. Esta exuberante tierra, que se extiende por grandes extensiones del país, alberga profundos secretos y maravillas naturales que desafían la imaginación. Adentrarse en estas tierras es sumergirse en un paisaje en constante cambio, donde la naturaleza despliega toda su majestuosidad. Los paisajes que se despliegan ante los ojos son como un cuadro en movimiento que cambia de color según las estaciones. Desde densas selvas tropicales hasta vastas llanuras, la Amazonia colombiana ofrece un espectáculo visual asombroso. Y en el corazón de esta imponente selva reina el jaguar, cuyo nombre significa el que mata de un salto, una figura majestuosa cuyo nombre evoca poder e intrepidez. Es el depredador supremo de las Américas, que domina la cadena alimentaria con una mordedura que supera incluso a la del tigre y el león. El jaguar suele despertarse al anochecer para sus aventuras nocturnas, pero no es raro encontrarlo en movimiento y cazando durante el día, demostrando ser un maestro de la adaptación en la compleja vida salvaje. En el corazón de la selva amazónica, la vida se desarrolla como en una mágica obra de teatro. Los monos araña, ágiles y gráciles, realizan increíbles saltos entre las ramas, como si contaran sus propias historias a través de una danza. Los monos araña deben su nombre a que tienen extremidades largas y delgadas, parecidas a las de una araña, lo que les permite moverse con destreza entre los árboles, igual que una araña se mueve en su tela.
Estos increíbles primates tienen una dieta rica en frutas, hojas, insectos y pequeños animales vertebrados. Viven en grupos sociales, normalmente dirigidos por una hembra dominante, y su reproducción sigue un complejo sistema en el que un macho alfa se aparea con varias hembras del grupo, compartiendo entre todos las responsabilidades parentales. En los cielos de la Amazonia colombiana, los pájaros ofrecen un deslumbrante espectáculo de color y melodía. Entre estas aves destacan los tucanes, que tienen un pico grande y colorido que capta la atención de todos. La forma peculiar de su pico está estrechamente relacionada con su dieta, ya que les permite acceder a frutos en lugares de difícil acceso para otras aves. Hay varias especies de tucanes con picos de diferentes formas y colores, como el tucán de pico arcoíris, que habita en los bosques del norte de Colombia y Centroamérica. Cuando hablamos de las aves que embellecen los cielos de la Amazonia colombiana, no podemos olvidarnos de las guacamayas, con su hermoso y vibrante plumaje. Estas aves se encantan con un desfile de colores en las copas de los árboles. Tienen el pico ancho y curvado y la lengua gruesa, lo que les facilita la alimentación, sobre todo de frutas. Sin embargo, no todo el movimiento en las copas de los árboles pertenece a estas hermosas aves. A veces es solo un perezoso que se desliza lentamente entre las hojas, añadiendo un toque de misterio a la escena. Los perezosos son seres únicos que viven su vida con calma y tranquilidad. Estos pacíficos animales cuelgan de las ramas, moviéndose muy despacio. Su metabolismo lento va perfectamente con su dieta ligera. Mientras caminamos por los senderos del bosque, vemos una gran variedad de insectos exóticos y coloridos. Abejas, avispas, termitas, hormigas e incluso mosquitos forman parte de la abundancia de pequeñas criaturas que viven aquí. Ahora sobrevolamos los ríos de la Amazonia colombiana. Al igual que en Brasil, los ríos son muy importantes para quienes viven cerca, ya que sirven como vías y fuentes de alimento. El río Putumayo, uno de los mayores afluentes del río Amazonas en Colombia, fue muy importante en el pasado para el ciclo del caucho y también fue una vía de escape para los indígenas que huían de la esclavitud. Navegando por estos ríos, tenemos que estar en guardia. Los caimanes, reyes de estas aguas, nos observan con sus ojos penetrantes y se mueven muy lentamente, controlando sus zonas. Estos increíbles reptiles tienen cuerpos que recuerdan a los dinosaurios. Sus pieles son resistentes y se camuflan, lo que los convierte en excelentes cazadores. Más adelante nos encontramos con la anaconda, una serpiente gigante que inspira admiración y miedo. Conocida como una de las serpientes más grandes del mundo, es una auténtica reina de las aguas del Amazonas colombiano. Vive en lugares inundados como ríos y pantanos. Aunque no es venenosa, esta serpiente es increíblemente fuerte, capaz de aplastar a su presa con su cuerpo musculoso y su poderosa mandíbula. Cuando se recorren los senderos de la selva, a menudo se la puede ver nadando majestuosamente o descansando al borde del agua. Son las nutrias gigantes. Frágiles y sociables, destacan por su bello aspecto y sus habilidades en el agua.
Sus fuertes patas y afiladas garras las convierten en excelentes nadadoras, deslizándose por los ríos en busca de alimento. En un encuentro poco frecuente, avistamos tiburones toro, visitantes inesperados de estas aguas dulces. De cuerpo fuerte y cabeza grande, los tiburones toro desafían los límites entre el mar y el río, mostrando sorprendentes tonalidades de color. No olvidemos a las temidas pirañas, con cuerpos hechos para nadar extremadamente rápido y mandíbulas brutales. Son estupendas para cazar en grupo, pero su fama de carnívoras es exagerada. La mayoría se alimenta de plantas o peces pequeños. Dejando atrás el denso bosque, nos adentramos en los floridos senderos del país, donde arbustos y flores adornan los caminos. Colombia alberga una increíble variedad de colibríes. Estas pequeñas aves, entre las más pequeñas del mundo, tienen largos picos perfectos para chupar el néctar de las flores más delicadas. Estos pequeños acróbatas voladores viven sobre todo en zonas con muchos árboles y flores. En el denso follaje y las vibrantes flores encuentran lo que necesitan para sobrevivir, como dulce néctar e insectos. Los colibríes solo existen en América. Se les ve con más frecuencia en las regiones más cálidas de América Central y del Sur. Colombia, con su clima cálido y húmedo, es un verdadero paraíso para estas aves. Hay más de 200 especies diferentes de colibríes, un regalo maravilloso para cualquiera que disfrute observando aves. Los colibríes tienen una capacidad de vuelo que parece desafiar las leyes de la física, con alas que pueden vibrar hasta 80 veces por segundo. Una proeza que los hace aún más fascinantes para el ojo humano. Colombia, ubicada en el noroeste de América del Sur, es el único país sudamericano con litoral tanto en el Océano Atlántico, a través del Mar Caribe, como en el Océano Pacífico. Esta característica geográfica favorece la extraordinaria diversidad de fauna y flora del país. El nombre de Colombia hace honor al navegante y explorador Cristóbal Colón, pero solo se adoptó después de 150 años. Anteriormente, el país tenía otros nombres como Nueva Granada y Gran Colombia. Los colores de la bandera colombiana, establecida desde 1806, encierran un profundo simbolismo. El amarillo simboliza la riqueza del suelo colombiano. El azul representa los vastos océanos que rodean el país. Y el rojo evoca la vitalidad y la pasión de su gente. La geografía colombiana es un mosaico de paisajes que incluye llanuras costeras, cadenas montañosas con volcanes activos e inactivos, así como extensas cuencas fluviales rodeadas de exuberantes bosques tropicales. Aunque representa menos del 0,2% de la superficie terrestre mundial, Colombia alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Cordillera de los Andes colombianos. Aquí, el tiempo parece fluir más suavemente, invitando a todos a experimentar la belleza de cada amanecer que se revela en un espectáculo de colores, luces y sombras. Esta cadena montañosa se extiende majestuosa, creando profundos valles que albergan ríos caudalosos y volcanes que cuentan historias de creación y destrucción. El Nevado del Ruiz, que alcanza una altitud de 5.321 metros, se destaca como uno de los volcanes más grandes de Colombia, considerado activo
y constantemente vigilado. Los valles, como el de Cocora, son corredores de vida, sustento de una rica biodiversidad y de comunidades que cultivan sus tierras desde hace siglos. Sobrevolando los picos andinos de Colombia, el cóndor de los Andes reina supremo. Considerado el ave voladora más grande del mundo, con una envergadura de hasta 3 metros, el cóndor es vital para el equilibrio ecológico, actuando como un importante limpiador de la naturaleza al retirar los cadáveres, impedir la proliferación de enfermedades y contribuir a la salud del ecosistema. Símbolo de fuerza y libertad para los pueblos andinos, el cóndor andino se enfrenta hoy a retos como la pérdida de su hábitat y la caza ilegal. La conservación de esta majestuosa ave es fundamental para mantener la biodiversidad y la cultura de los Andes. En la mitología inca, esta ave es vista como inmortal. Cuenta la leyenda que cuando siente que su edad avanza, el cóndor se posiciona en la cima de la montaña más alta, recoge sus alas y patas y se deja caer al río abajo. Esta muerte simbólica le permite renacer y comenzar un nuevo ciclo de vida, perpetuando el misterio y la majestuosidad de esta criatura legendaria. En las majestuosas cordilleras andinas de Colombia, entre picos nevados y verdes valles, habita el emblemático oso de anteojos, solitario pero importante protagonista de esta región. Con su denso pelaje negro, adornado con manchas blancas alrededor de los ojos que parecen gafas, el oso de anteojos impone respeto y admiración. Su serena presencia en las colinas andinas es como la de un depredador silencioso, una figura que destaca en el paisaje. A pesar de su naturaleza solitaria, el oso de anteojos desempeña un papel crucial en el ecosistema andino, ayudando a controlar las poblaciones de plantas y animales y dispersando semillas. Aunque amenazado por la pérdida de hábitat y la caza, los esfuerzos de conservación están ayudando a proteger esta especie única y asegurar su supervivencia para las generaciones venideras. El majestuoso puma, también conocido como el león de montaña, es un imponente felino que puede alcanzar casi los 3 metros de longitud y pesar hasta 100 kilos, ostentando el título de segundo felino más grande de América, solo por detrás del jaguar. Con su pelaje denso y suave, compuesto por tonos que van del marrón amarillento al gris azulado, se camufla perfectamente en una gran variedad de entornos. A pesar de su cuerpo alargado y aparentemente delicado, el puma demuestra una agilidad y una fuerza excepcionales. El puma está considerado uno de los carnívoros más adaptables del continente americano, ocupando una gran variedad de hábitats, desde densos bosques hasta regiones montañosas y abiertas. Dejando atrás las inmensas altitudes de los Andes, la siguiente etapa de este viaje nos lleva a la impresionante costa Caribe. El Caribe colombiano se extiende a lo largo de la región cercana a Centroamérica, bañado por las cálidas aguas azules del famoso Mar Caribe. Este paraíso natural revela una gran diversidad de ecosistemas, una región encantadora donde las aguas azules forman paisajes surrealistas. Famoso por su excepcional visibilidad acuática, el Mar Caribe encanta a los visitantes con su impresionante belleza, un verdadero paraíso tropical que parece haber salido de un sueño.
La región costera de Colombia, conocida como Costa Caribe o Costa Atlántica, se extiende a lo largo del norte de Colombia, abrazando la Sierra Nevada de Santa Marta y culminando en la península de La Guajira. Este territorio destaca por su diversidad geográfica, que abarca desde extensas llanuras costeras hasta las montañas más altas del país. Es una zona rica en biodiversidad y contrastes culturales, reflejo de la herencia de sus comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. El turismo impulsa la economía local al entrelazarse con la pesca y la artesanía tradicionales, resaltando la armonía entre modernidad y tradición. Sin embargo, esta simbiosis es delicada y el desarrollo sostenible del turismo es fundamental para garantizar el bienestar de las comunidades locales. A diferencia de muchos de sus vecinos, Colombia se encuentra en una senda de estabilidad política desde la década de 1950, tras un periodo turbulento conocido como la violencia. Con un compromiso con la democracia y la paz, el país se ha enfrentado a retos y conflictos, pero también ha destacado en cuestiones de conservación y sostenibilidad. La rica biodiversidad de Colombia, con sus extensos bosques tropicales y su diversa fauna, está protegida por políticas públicas e iniciativas de conservación. La energía renovable, especialmente la hidroeléctrica, es una fuente crucial para el país, lo que subraya su compromiso con un futuro sostenible. En cada rincón de Colombia encontramos una melodía única. Los paisajes montañosos, las ciudades vibrantes, los ríos coloridos y la rica cultura se entrelazan en una sinfonía que nos invita a descubrir sus secretos. Colombia presume con orgullo de una esperanza de vida cada vez mayor, con 69 años para los hombres y 75 para las mujeres, cifras que reflejan importantes avances en el sistema sanitario. El país también es reconocido por su creciente índice de felicidad y a menudo se le cita como una de las naciones más felices de América Latina. Colombia también destaca por su profunda conexión con la naturaleza y cuenta con una sólida legislación medioambiental que protege una parte importante del territorio. La conciencia medioambiental se traduce en leyes estrictas para proteger a los animales, como la Ley 84 de 1939. Esta es la principal ley en la materia y establece que los experimentos con animales solo pueden llevarse a cabo cuando no exista otro medio alternativo y siempre con vistas a hacer avanzar la ciencia y proteger al mismo tiempo la salud humana y animal. Así, aunque no existe una prohibición total, Colombia cuenta con leyes muy estrictas que controlan y restringen el uso de animales en investigación, buscando protegerlos al máximo cuando este tipo de experimentos son realmente necesarios. El consumo de pequeñas cantidades de marihuana está despenalizado en Colombia desde 1994. En 2015 también se autorizó el cultivo de hasta 20 plantas por residente mayor de edad para consumo personal en el hogar. Sin embargo, el cultivo y la comercialización de marihuana a gran escala siguen estando prohibidos y son ilegales en el país. En cuanto a la educación, se ha convertido en una prioridad nacional y la Constitución Federal garantiza que el 5% del Producto Interior Bruto se destine a este sector, lo que ha dado lugar a una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina.
Las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, ofrecen una amplia gama de programas de estudio, entre los que destacan la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y la Universidad de los Andes, consideradas instituciones de educación superior líderes en América Latina. La cultura colombiana, por su parte, es realmente un rico y fascinante mosaico, moldeado por diversas influencias étnicas e históricas a lo largo de los siglos. Esta diversidad se refleja en la amabilidad y contagiosa hospitalidad del pueblo colombiano. Así que cuando esté en Colombia, disfrute de la contagiosa energía de las fiestas colombianas. El Carnaval de Barranquilla estalla en colores y aromas, especialmente durante el desfile de carrozas. La gastronomía colombiana también impresiona. La comida es simplemente una sinfonía de sabores, con platos tradicionales como el ajiaco, la sopa de papa, la bandeja paisa y las arepas, además del reconocido café colombiano que hace parte de la cultura y de la vida cotidiana. La vida en Colombia está marcada por un fuerte sentido de comunidad y solidaridad. Las relaciones familiares son la base de la sociedad y los acontecimientos sociales se convierten a menudo en grandes reuniones alimentadas por la alegría y la unión. La hospitalidad colombiana es legendaria, con una calidez que se extiende a todos los visitantes y extranjeros por igual. La economía colombiana es notablemente diversa, impulsada por sectores clave que contribuyen a un crecimiento continuo. El sector servicios desempeña un papel fundamental, abarcando áreas como las finanzas, el turismo y la tecnología. En la agricultura, la producción está diversificada, desde el café hasta los productos agrícolas. En la industria destacan la fabricación y la extracción de recursos naturales. El turismo, impulsado por los atractivos naturales y culturales, ha surgido como un componente creciente de la economía, especialmente en ciudades como Cartagena y Medellín. Pero no todos son flores en Colombia. Como en cualquier país del mundo, existen diversos problemas y situaciones. Recordemos algunos de estos temas. El posacuerdo de paz y la reintegración social. A pesar del histórico acuerdo de paz de 2016 con las FARC, los grupos armados ilegales y las disidencias siguen operando en varias regiones, especialmente en las zonas rurales, obstaculizando la seguridad y el desarrollo social. La reintegración de los excombatientes a la sociedad civil es un proceso lento y complejo, marcado por la falta de oportunidades y la persistente presencia del crimen organizado que lleva a algunos a retomar actividades ilícitas. Desigualdad social. La disparidad entre ricos y pobres sigue siendo un problema crucial, con una parte significativa de la población viviendo en la pobreza y la vulnerabilidad social. El acceso a una educación de calidad y a los servicios básicos sigue siendo precario en las zonas marginadas, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza y dificulta la movilidad social. La pandemia del COVID-19 ha profundizado las desigualdades y ha tenido un impacto negativo en la economía, con un aumento del desempleo y de la informalidad. Narcotráfico y violencia. Colombia sigue siendo un importante productor y exportador de cocaína, lo que alimenta el crimen organizado y la violencia en todo el país. Los grupos armados se disputan el control del narcotráfico, generando frecuentes enfrentamientos e inseguridad para la población, especialmente en las zonas rurales. Migración y refugio. Colombia se enfrenta a una gran afluencia de migrantes y refugiados, principalmente procedentes de Venezuela, país asolado por la crisis, que buscan mejores condiciones de vida y seguridad. La integración social
y la satisfacción de las necesidades básicas de los migrantes representan un reto importante para el gobierno colombiano. La xenofobia y la discriminación contra los migrantes también son motivo de preocupación y requieren medidas para promover la inclusión y el respeto a la diversidad. Colombia te espera con sus ritmos vibrantes, sus impresionantes paisajes y la cálida hospitalidad de sus gentes. Explore las vibrantes ciudades, sumérjase en la exuberante naturaleza y saboree la deliciosa cocina colombiana. Prepárese para dejarse hechizar por todo lo que este país puede ofrecerle. Y para más descubrimientos increíbles como este, haga clic en el vídeo que aparece en su pantalla. Gracias y buen viaje.